Muy buenos días, respetables hermanos, hermanas, amigos en el Señor. Por la voluntad de nuestro Padre Celestial, nuevamente me dirijo a ustedes. Soy el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en El Salvador. Este día voy a comenzar un estudio. Y ese estudio es acerca de la primer familia. Voy a hablar de sus hechos y me refiero a Adán y Eva e hijos. Este será un estudio un poco extenso. Lo voy a basar en Génesis capítulo 4. Lo estaré presentando a lo mejor en unas 6 lecciones. Yo siempre le pido, le ruego a todos ustedes que no dejen de escucharlos en los siguientes 2 días del Señor. O sea, me refiero a los primeros días de la semana 13 y 20 de septiembre de este año 2020. El propósito, pues, de presentarles este estudio es disertar sobre hechos históricos, los cuales, más que historia, atañen a nuestra vida cristiana a fin de aplicarlos en esa búsqueda al cielo eterno. Entonces, comencemos. Al hablar de la primera familia y sus hechos, está plasmado en Génesis capítulo 2, comenzando desde el verso 7 hasta el verso 24 del capítulo 3. Ahí básicamente se nos presenta el relato de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y vemos cómo es que esta pareja no logró vivir en el mundo de Dios bajo sus condiciones, por lo que fueron expulsados de ese huerto, y que por lo tanto aquí en este capítulo 4 versos 1 hasta el 24 se relata la experiencia de la primera pareja fuera de ese paraíso terrenal donde Dios les había puesto. Eva dio a luz 2 hijos, Caín y Abel. En sus vidas vemos nuevamente ese trágico fruto del pecado y de sus consecuencias destructivas en el hogar de Adán y de Eva. El hijo más joven fue asesinado por su hermano mayor. Y claro, en este estudio vamos a ver detalladamente esa situación embarazosa que se dio. El escritor del libro de Génesis informó además de cómo se extendió el pecado a la sociedad en general, hasta que uno de los descendientes de Caín se jactó sobre el homicidio y prácticamente llevó esa hazaña como una insignia de honor. Y vemos que por último, al final del capítulo, en los versos 25 y 26 de este capítulo 4, se ve un rayo de esperanza. Un rayo de esperanza aparece en el texto, porque les nació un tercer hijo a Adán y a Eva. Y por medio de él, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y es mejor que les demos lectura a estos versos 25 y 26 del capítulo 4, aunque volveremos a usarlo al final del estudio. Dice la Escritura: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido
otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y noten esta frase muy interesante. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Yo me he ido, al final se puede decir que sería la parte conclusiva de este estudio. Ahora voy a retroceder, mejor dicho, voy a comenzar, voy a hacer el análisis que se presenta desde el primer versículo de este capítulo 4. Voy a presentar, hermanos, los sucesos que se dieron fuera del huerto. Y esto está comprendido en los primeros 16 versículos. Primero quiero que hablemos acerca de los nacimientos de Caín y Abel en los versos 1 y 2. Dice la Escritura que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. En este versículo 1, el capítulo comienza afirmando que conoció Adán a su mujer Eva. Este término hebreo conoció, que es la palabra yada en el idioma hebreo, es un eufemismo común en Génesis para referirse a tener relaciones sexuales, y a través de el capítulo 4 y otros capítulos del libro de Génesis se usa mucho la palabra o el verbo conocer, que simplemente quiere decir que le conoció de una manera más íntima. El eufemismo es una palabra o expresión con que se sustituye otra palabra que puede ser grosera, que puede ser impertinente, que puede ser también violenta, o muchas veces que se considera un tabú. Bueno, la respuesta de Eva al nacimiento de Caín se traduce aquí en esta versión que nosotros usamos, la Reina Valera, versión 60, de la siguiente manera: por voluntad de Jehová he adquirido varón. La palabra hebrea que se traduce como varón, la palabra ish en hebreo, por lo general se traduce como hombre. Entonces, ¿por qué Eva utilizó este término en lugar de hijo o niño? Bueno, tal vez estaba haciendo uso de un juego de palabras basado en el hecho de que ella fue tomada de un varón, o sea, ish. Póngale cuidado a esto. Quizás podríamos decir que el primer parto que se dio en el mundo procedió de un varón. Algo, a lo mejor le podrá parecer a usted absurdo lo que acabo de decir, pero el primer parto procedió de un varón por voluntad divina, porque Dios así lo quiso. Y luego, siendo llamada varona, es la palabra ischa en el idioma hebreo. Entonces, ahora ella, como mujer, ischa, había dado a luz a un hombre o a un varón, ish. Entonces, noten lo que el apóstol Pablo apeló a esta relación de interdependencia cuando escribió. Noten lo que dice: porque así como la mujer procede del varón, noten, la mujer procede del varón, también el varón
nace de la mujer. Y miren qué hermoso, pero todo procede de Dios. 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Para Eva, el nacimiento de Caín significó una expresión de alegría. Como quien dice, significó para ella como que Jehová había obviado su pecado con su marido en el huerto del Edén. Y la verdad es que yo le puedo decir esto, que qué madre no es feliz con el nacimiento de un hijo. ¿Qué madre no es feliz con el nacimiento de un hijo? Yo no hablo ni hablaré de madres desnaturalizadas. Eso es un porcentaje muy mínimo. Pero ¿qué madre no es feliz con el nacimiento de un hijo? Ella sin duda pensó que el Señor estuvo involucrado de alguna manera en el nacimiento de Caín, y es que en el correr de las páginas sagradas vemos cómo es, hermanos, que las mujeres se sintieron felices al dar a luz. Tenemos a Lea, tenemos a Raquel, tenemos el caso de José con la bendición de sus hijos por su padre Jacob y muchos más. Realmente habría muchos ejemplos que decir. Son un claro testimonio de que el nacimiento de un hijo es una real bendición. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmos 127:3. Entonces, para ella, este hijo recién nacido era el Señor, y yo le explico, en el sentido de ser un representante, o había llegado del Señor o mediante el Señor o con la ayuda del Señor, como consignan muchas traducciones en el texto hebreo. En cualquier caso, óigase bien, la alegría y los sueños de Eva por su hijo primogénito pronto se desvanecerían, y su esperanza para este niño varón se desvanecería. En lugar de aliviar su sufrimiento, le infligiría este hijo una herida que sin duda provocó toda una vida de dolor en su corazón. Olvídese usted de que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Al fin y al cabo todos somos pecadores. Pero ella era madre. Y como madre tuvo que querer a Caín enormemente. Yo le ilustro esto cuando Roberto, mi hermano mayor, murió. Para mi madre era su primogénito. La tristeza de mi madre fue enorme, porque murió hace como ya 22 años, o unos 25 años. Cuando fuimos la noche del funeral, mi madre me dijo: «Ah, hijo, no te imaginas qué dolor siento, porque el deseo de los padres es que los hijos nos entierren y no los padres enterrar a los hijos». Toda madre que ha pasado por esta triste experiencia comprende lo que en estos momentos le estoy expresando de mi madre. Y lo ilustro pues con esta situación de el hijo Caín con su madre Eva. En el versículo 2, tiempo después, Eva dio a luz al hermano de Caín, Abel. Otra alegría para Eva. El nacimiento de este segundo hijo se describe sin indicar ninguna emoción, no lo sabemos por qué.
lo cual puede suponer que tenía menos esperanzas para Abel que para Caín. De hecho, a diferencia de la declaración gloriosa de Eva sobre el nacimiento de su primer hijo, la falta de cualquier comentario en absoluto de parte de ella sobre el nacimiento de Abel podría a lo mejor revelar cierta decepción sobre el niño, pero esto es especulación. Podría uno preguntarse, ¿no era tan bien parecido o robusto como Caín? No sabemos lo que pasó por su mente en esa ocasión. Su nombre puede ser indicio de un presagio ominoso de su vida, o sea, un presagio abominable o despreciable. Y es que lamentablemente hay hogares que los padres tienen marcada predilección por cierto hijo o hija, y a lo mejor esa pudo haber sido la condición de Eva. Otra vez repito, son especulaciones, porque esto no lo expresa la palabra de nuestro Dios. Pero sigo. El tiempo de Abel en la tierra fue temporal. Se puede ilustrar esto como con un vapor o un aliento. Usted sabe lo que es un vapor. Usted sabe lo que es cuando se pone nublado en las madrugadas. Mi esposa y yo por mucho tiempo hemos disfrutado cuando hemos salido a caminar. La neblina es un vapor que se esparce rápido, o el aliento es algo también que se esparce. A Abel se le describe como un pastor de ovejas, y podemos nosotros ver que posteriormente el cuidado de rebaños fue la ocupación de personas notables como Jacob, Moisés, David. A Caín se le refiere como un labrador de la tierra. Es decir que Caín siguió la vocación de su padre. Quizás este relato refleja una lucha de clases en la antigua civilización entre dos tipos de estilos de vida. Uno agrícola y establecido, y el otro de pastores y nómadas. Nada en el relato se muestra a favor de un estilo de vida sobre el otro, ya sea por Dios o por el hombre. Entonces, como lo veremos bien definidamente más adelante en el estudio, la diferencia crucial entre Caín y Abel no estaba en sus vocaciones elegidas, sino en su actitud de corazón. Ahí estaba el problema, la actitud del corazón. Cuando la actitud es buena, es buena. Cuando la actitud es mala, es mala. Y esto también lo vamos a considerar y lo vamos a plasmar en el estudio. Bueno, hemos analizado los versos 1 y 2 como quien dice una parte introductoria para irnos adentrando en lo que vamos a ir exponiendo y explicando con la gran ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora lo que corresponde a las ofrendas de Caín y Abel y la respuesta que les dio Dios. La respuesta que les dio Dios. Esto está comprendido en los versos desde el 3 hasta el verso 7. Noten, y los vamos a leer. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín:
¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Veamos los versículos pues 3 hasta el 5. Con el pasar del tiempo, Caín y Abel prosperaron en sus vocaciones elegidas. Pueda que hayan comenzado como un agricultor en pequeño, pero Caín llegó a prosperar. Pueda que Abel haya comenzado con unas poquitas ovejas, pero con el tiempo llegó a prosperar. El texto describe a los dos hermanos adorando. La diferencia fundamental entre los dos jóvenes se encontraba en lo que ofrecían a Dios. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra, pueda que hayan sido granos u ofrendas vegetales, mientras que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. El texto nos guarda silencio con respecto a Dios, hermanos, favoreciendo un tipo de ofrenda sobre el otro en este punto. No podemos ver una intervención de Dios en esa relación. El relato simplemente asevera que cada uno trajo una ofrenda, o sea, la minchá. Trajo una minchá, una ofrenda al Señor. Y eso era lo importante, eso estaba establecido desde que el Señor hizo su creación y fue revelándose poco a poco. Bueno, dice que y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Una clave para entender por qué la ofrenda de Abel fue más valiosa para Dios que la de Caín es la mención de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. De acuerdo con la ley de Moisés, los primeros frutos de los cultivos, y posteriormente se ve esto en Éxodo en el capítulo 13, así como sus porciones de grasa, también se ve en Éxodo capítulo 29, los primeros frutos de los cultivos, como lo mejor de la grasa, pertenecían al Señor de una manera especial. Le pertenecían a Dios de una manera especial. Sea que Dios haya dado o no instrucciones a la humanidad en este primer periodo de la historia, es algo que no puede determinarse. Sin embargo, Abel obviamente apreció las bendiciones de Dios sobre sus rebaños y estuvo lo suficientemente muy agradecido como para darle al Señor lo primero y lo mejor de lo que tenía. Puede que Caín haya dado con una actitud reticente, simplemente trayendo a Dios las obras y dejándose para él lo primero y lo mejor. O sea, cuando yo digo que Caín pudo haber tenido esa actitud reticente, pudo haber tenido una actitud desconfiada, una actitud reservada, ¿ve? Es decir, de no ser desprendido. Entonces, el relato de Génesis no dice por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. El texto es breve y nos ofrece pocos detalles. Sin embargo, parece claro que la actitud de ambos para con Dios
para consigo mismo y sus posesiones eran actitudes muy diferentes. El escritor de Hebreos lo enfatizó cuando dijo: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y noten, y muerto aún habla por ella. Hebreos 11:4. Entonces, a partir de la afirmación en cuanto a que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda, o sea, la ofrenda suya, podemos distinguir dos verdades. Y voy a mencionar al menos estas dos verdades que podemos distinguir. Una, a pesar de que ambos hermanos creían en Dios y le adoraron, Abel tenía una cualidad de fe, o sea, un compromiso con Dios que Caín no poseía. En segundo lugar, a pesar de que los dos hermanos presentaron ofrendas al Señor, la fe que impulsó a Abel a honrar a Dios, dándole lo primero y lo mejor, difería mucho de la de Caín, que tal vez deseaba lo primero y lo mejor para sí mismo. O sea, esto es parte del egocentrismo, esto es parte del egoísmo. Cuando somos egocentristas, cuando tenemos la actitud de primero yo, después yo y por último yo, eso siempre va a ser un problema en la conducta humana y no digamos en la conducta de un hijo de Dios. Va a ser siempre problema. Si se estaba exaltando a sí mismo, Caín no estaba honrando verdaderamente a Dios. A diferencia de los seres humanos, Dios no únicamente observa, hermanos, las acciones externas del hombre, también conoce la actitud del corazón de una persona y discierne sus motivos en la adoración. Más adelante en las Escrituras se afirma que el Señor requiere obediencia y rectitud de corazón de cualquier adorador que desee agradarle. Mire, vamos a leer del primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Noten, hay que ponerle cuidado, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo que está diciendo, está bien cumplir con lo que yo mando, pero no quiero que me presenten ritos, quiero que me presenten una adoración que sale de vuestro corazón. También en Oseas capítulo 6, versículo 6, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Se oponía a Dios a los holocaustos? No, si Él se los había ordenado. Pero Él no quería un externalismo. Él quería que viniera del corazón de ellos, que hubiera una plena sinceridad. Entonces, la ira de Caín revela algo sobre la verdadera actitud de su corazón. En realidad el texto dice que se ensañó Caín en gran manera. Y el término en gran manera transmite la intensidad de sus sentimientos. Caín se consumía con una ira excesiva. En Génesis, en el capítulo 34, verso 7,
Allí se encuentra una construcción hebrea que es muy similar, que describe la ira de los hijos de Jacob cuando se enteraron de los abusos sexuales contra su hermana Dina a manos de Siquem. Noten lo que dice Génesis 34:7. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se decía haber hecho. No se debía, haber hecho. Este tipo de ira no se controla, hermanos. Puede conducir al homicidio, como sucedió en ambos relatos. Esto es bien claro. Además de la ira de Caín, el texto dice que decayó su semblante. ¿Qué quiere decir literalmente decayó su semblante? Su cara cayó. O sea, lo que llamamos en nuestro lenguaje cabizbajo. Así, esta actitud. Andaba cabizbajo con un aspecto entristecido y abatido. Bueno, en esta condición, Caín estaba de un humor peligroso, como bien lo sabía Dios. El caso de Job es un caso en este sentido comparativo. Job capítulo 29, verso 24 dice: si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. En el Nuevo Testamento, de Caín se dice que era del maligno, o sea, el diablo, porque él odiaba a su hermano y le dio muerte. La razón de tal acción fue que las obras de Caín eran malas y las de su hermano justas. Mire qué diferencia, y esto lo repite el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, en los versículos 11 al 15. Usted puede leer el texto completo. El homicidio no fue el comienzo del pecado de Caín, hermanos. El homicidio es lo último. Le dio muerte a Abel porque sus obras eran malas. El odio, los celos para con su hermano menor precedió a los acontecimientos descritos aquí en Génesis capítulo 4 y versículo 8. Dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Por lo tanto, el hecho de que Dios aceptara la ofrenda de Abel y rechazara la ofrenda de Caín fue la chispa final que encendió una llama de furia que había estado ardiendo durante algún tiempo en su corazón. ¿Cuál fue el resultado, hermanos, hermanas? El resultado fue el homicidio de su hermano. Terrible, terrible. Llegar a esta situación tan nefasta, tan sin nombre. Yo voy a parar acá. Si usted realmente quiere conocer más de este episodio, que nos enseña mucho a nuestra vida en el Señor, le ruego, tenga paciencia, descansemos unos 25 minutos a lo sumo y después continúo con esta segunda parte muy interesante. Pongámonos en oración. Padre Celestial, gracias por presentar tu divina palabra. Gracias, Señor, porque aprendemos mucho de este episodio de la primer familia, sus hechos, sus actos, sus acciones. Adán
y Eva e hijos. Aprendemos de lo bueno y lo malo que hicieron. Y eso es nuestro propósito, que, como decía al inicio de la clase, es un hecho histórico, pero que de ese hecho histórico aprendemos mucho para nuestras vidas en la condición de no caer en tales circunstancias. Gracias, Padre Eterno, por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.